¿El socialismo defiende realmente la democracia? ¿O es el paso previo a pérdida de libertades y de derechos individuales que muchos pretenden ocultar? ¿Eran realmente la Alemania nacionalsocialista de Hitler y la Italia fascista de Mussolini regímenes socialistas o herederos directos de sus ideas? Los socialistas reniegan de esos regímenes de terror y totalitarios en los que han quedado expuestos con meridiana claridad las atrocidades que se pueden cometer en defensa de la construcción de esa sociedad idílica que busca el socialismo. Como si negando a alguno de sus hijos pudieran ocultarlos a todos. ¿Van a negar el socialismo de la Rusia de Lenin, Trotsky o Stalin? ¿El de Pol Pot en Camboya? ¿El de Mao Zedong en China? ¿O el de Ernesto Guevara o Fidel Castro en Cuba? En este vídeo vamos a demostrar cómo estas ideas son muerte y miseria desde que nacieron y la relación directa de parentesco que tienen los socialistas de principios del siglo XX con los socialistas actuales. Y ya sabes, si eres de esos a los que no les gusta pensar... Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás. Vemos ya mucho más que la luz al final del túnel. Lo que estamos viendo es el final del túnel. Este no es tu canal. Al resto, comenzamos. Antes de nada, vamos a ver las características comunes que tienen todos los hijos del socialismo de cualquier signo y época. Para esto es importante que tengamos claro sus orígenes. Así que, el que no haya visto el vídeo anterior, Los orígenes del mal, os dejo el enlace por aquí arriba. Es súper importante que comprendamos los orígenes para poder trazar una línea clara, ya que el socialismo se ha convertido en una especie de, como de enfermedad terminal, un tumor con metástasis que provoca multitud de síntomas y muchas veces nos quedamos combatiendo los síntomas cuando lo que debemos atacar o combatir es la raíz de la enfermedad, atacar al tumor. Así que vamos a ver 5 características muy definidas con las que vas a poder identificar esta enfermedad en cualquier lugar del mundo. Número 1. Siempre serán colectivistas. Primará la propiedad colectiva sobre la propiedad privada. Hitler ya dijo, las necesidades de la sociedad priman sobre las necesidades de los individuos. Actualmente los conocemos como los defensores de lo público. Justifican sus acciones en el bien común y en el bien de la mayoría, como si la voluntad general fuera algo que se pudiera medir o adivinar con una bola de cristal, o como si la voluntad individual de una persona fuera algo que se pudiera aplastar por la fuerza del colectivo. Disculpe, ¿me puede traer unas chuletitas de cordero? Pues va a ser que no, caballero. En el salón hemos decidido que hoy usted cena salmón. Pero no se preocupe, lo hemos decidido de una forma justa y democrática. Quien dice salmón dice educación pública, ¿verdad? Número 2. Defienden la igualdad como valor principal, pero no la igualdad ante la ley, sino a costa de la ley. Esto los llevará a intentar crear masas ingentes de borregos adoctrinados en donde todos piensen igual, ganen igual y se muevan igual, y reprimirán duramente a todo el que no acepte esta igualdad colectiva. Número 3. Defienden el control de los medios de producción por parte del Estado. Esta crisis nos ha mostrado que necesitamos soberanía industrial, los trabajos y los empleos y el conocimiento se tienen que quedar aquí y para eso es necesario que el Estado tome el control, asuma la producción o en su defecto y después de su desaparición, por parte de comunas. El control muchas veces no es necesario ejercerlo directamente desde una dirección central y planificada. Se puede ejercer control sin controlar directamente una empresa, subiendo impuestos, por ejemplo, poniendo aranceles o hasta amenazando con cámaras de gas y gulags. Dependiendo del momento histórico, los socialistas han variado de estilo. Número 4. Buscan siempre dirigir y controlar al conjunto de la sociedad, lo que se debe leer, pensar y opinar. Estas medidas, al ser ampliamente impopulares, pero necesarias para construir ese hombre nuevo, socialista, con unos valores nuevos, han ido evolucionando con el paso de los años y con la aparición de Internet han alcanzado cotas que ni los socialistas más entusiastas y defensores de la propaganda como Goebbels llegaron a imaginar jamás. En España, un ejemplo claro del control de la información lo tenemos con Neutral, Maldita.es y la Agencia EFE, que actúan de censores directos de la opinión en las redes sociales. Una es empresa pública que depende directamente del gobierno y las otras dos son empresas que nacieron del matrimonio Ferreras Pastor y Asociados para verificar las mentiras que vierte todos los días la cadena social populista de La Sexta. Todo un equipo de censores. Hostia, no, verificadores. Sí, señor. Número 5. Se declaran enemigos del capitalismo y del libre mercado. ¿El capitalismo? Pero ¿sabemos qué es el capitalismo? Poco se conoce y menos se habla de él. El capitalismo es tan perverso que enciende y apaga la luz en los corrales de gallinas para que piensen que ha llegado la noche y el día y entonces pongan huevos 2 veces. Los animales están aquí esclavizados.
Es que no hay palabras para describir esto, lo que está pasando aquí. Esto es un campo de concentración. De ahí que términos como empresa, empresario, capital o rendimientos del capital y especulación sean totalmente denostados y combatidos por las culturas socialistas actuales. Somos socialistas, somos enemigos a muerte del sistema económico capitalista porque explota al económicamente débil con salarios injustos, con su valoración del ser humano de acuerdo a la riqueza, y estamos determinados a destruir este sistema bajo toda circunstancia. Bien, ahora que ya tenemos las características comunes que tienen todos los movimientos socialistas, vamos a hacer un pequeño mapa genealógico para poder trazar con claridad la línea ideológica de cada uno de ellos. En un primer momento, podemos ver que tenemos al socialismo científico con Marx y Engels, y al socialismo utópico pues de Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier. Vamos a llamarlos papá y mamá. Aquí arriba en la descripción ya os he dejado antes el enlace del vídeo de los papás, el origen del mal, imprescindible para complementar toda la información que vamos a dar. Pues bien, papá y mamá tuvieron una familia muy numerosa. No se llevaban muy bien y ni siquiera vivían juntos, pero tuvieron una vida sexual muy activa y entre los dos dieron a luz y educaron a muchísimos hijos, anarquistas, comunistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, fascistas. Todos ellos heredaron en mayor o menor medida la moral y la ideología de sus padres. Esto no quiere decir que luego llevaran a la práctica estas ideas tal cual las habían heredado. Muchos hasta se declararon abiertamente en contra de ellos, en contra de Marx y en contra de sus teorías. En ningún momento decimos aquí que todos fuera lo mismo. Cada uno adoptó pues una personalidad propia y engendró pues su propia progenie. Alguno que otro, desde bien pequeño, se peleaba bastante con sus padres y hasta llegaron a tirarlo de casa, como pasó con el máximo representante del anarquismo en la Primera Internacional en 1872 en La Haya, cuando Bakunin se enfrentó a Marx y fueron expulsados tanto él como sus seguidores. Tiraron de casa al anarquismo. Siempre ha sido el hijo pues más rebelde e independiente. Desde el primer momento justificaron la violencia para implantar sus ideas y destruir el Estado capitalista. No aceptaban el materialismo histórico de Marx y a la vez rechazaban entrar por completo en el juego político. Tenemos una excepción, en España, con la CNT anarquista, organización sindical que aún a día de hoy está en activo, famosa por sus actos violentos, sus checas y por participar en el intento de golpe de Estado contra el gobierno republicano de centro-derecha de Lerroux en el 34 en Asturias. Asturias es el único lugar donde las izquierdas, incluidos los anarquistas y los comunistas, se han unido para una sublevación que allí de momento ha triunfado. Que en cambio sí entró a formar parte del gobierno republicano en el 36 cuando tomó el poder la izquierda. La verdad es que es bastante gracioso cuando escuchas por ahí decir que la izquierda y el socialismo lucharon por la democracia en España. Hay que ser analfabeto. Los comunistas defienden por completo las tesis de Marx y consideran el socialismo la fase previa al comunismo. Defienden la utilización de la fuerza y la violencia como los anarquistas para implantar sus ideas y conservar el poder, y su fin último es la abolición del Estado y de la propiedad privada. El triunfo de la revolución bolchevique y el ascenso al poder de Lenin y posteriormente de Stalin crearon una fuerte escisión entre los socialistas de la época, ya que sustituyeron la revolución y la dictadura del proletariado por la revolución y la dictadura del partido. Surge lo que se conoce como marxismo-leninismo, y siempre cada dictador o tirano que ha llegado al poder bajo la premisa socialista para implantar el comunismo, ha acabado implantando pues un régimen de terror unipersonal que se ha identificado con ideas propias y por el nombre del tirano en cuestión, el estalinismo, el maoísmo, el castrismo, todos con un denominador común, la ausencia total de libertad, la ruina económica y el terror, la muerte y la represión. Los muertos y las atrocidades se cuentan por millones y aún a día de hoy tenemos que aguantar cosas como esta. Hacer una referencia a la contribución del Partido Comunista. Aquí ha habido algún grupo parlamentario que pues ha denigrado, ha estigmatizado, ha, digamos, arrastrado injustamente por el suelo la contribución a la democracia y a la prosperidad y a la Constitución del 78 del Partido Comunista de España. En un parlamento democrático, aplaudiendo a un dirigente comunista. Lo que no sabe Sánchez, porque este es un iletrado y un parguato redomado, es que los comunistas a los primeros que les cortan la cabeza cuando tocan poder es a sus hermanos socialistas, o si no, que pregunten qué les pasó a los mencheviques en Rusia y qué hizo Lenin con ellos. Pero claro, este papanata de 3 al cuarto, ¿qué va a saber? Lo único que conoce de la revolución rusa es la ensaladilla. En cambio, sus hermanos socialdemócratas, la mayoría de las veces, fueron un poco menos violentos,
Edward Bernstein, a principios del siglo XX, en Alemania, defiende la implantación del socialismo por la vía pacífica. Un movimiento que gana fuerza en la Alemania democrática de entreguerras de la República de Weimar, que fue gobernada por el Partido Socialista, el SPD. Aceptan las elecciones, las reglas del juego y hasta aceptan la convivencia con el capitalismo y el libre mercado, pero solo para destruir el sistema desde dentro, ya que su objetivo final es el socialismo y este objetivo es incompatible con la libertad individual. No veían la violencia como su principal recurso para obtener el poder, aunque hubo a principios de siglo socialistas de todo tipo en los partidos socialdemócratas por toda Europa tan violentos o más que los más comunistas del momento. En España tenemos ejemplos muy claros de miembros del Partido Socialista que defendieron la violencia y la revolución para implantar el socialismo. Porque que nadie se equivoque, la Segunda República y la democracia no era el objetivo de los socialistas de la época. Recordad que el objetivo de toda la familia de socialistas es implantar el socialismo, y muchos la veían como una transición dolorosa hacia la dictadura del proletariado, y miraban con envidia a sus camaradas rusos que habían conseguido triunfar con la revolución bolchevique. De hecho, a Largo Caballero, presidente del gobierno socialista de la República a partir del 36, lo apodaron el Lenin español. No creemos en la democracia como valor absoluto, tampoco creemos en la libertad. Hay que apoderarse del poder político, pero la revolución se hace violentamente, luchando y no con discursos. Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral y ese periodo es la dictadura del proletariado. O a Indalecio Prieto, socialista que se hizo con una guardia personal que apodaron la motorizada, porque iban armados y motorizados con vehículos de la guardia de asalto. Se dedicaban a ajustar cuentas personales, implantar el terror y hasta asesinaron al líder de la oposición, José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936. Quizás, y digo solo quizás, que la guardia de asalto personal de un diputado y dirigente socialista asesinara en un acto terrorista a uno de los dirigentes de la oposición, pues quizás tuvo algo que ver con que el 17 y 18 de julio se produjera el alzamiento militar y golpe de Estado en España. Así que los socialdemócratas eran más o menos pacíficos dependiendo del lugar, el momento y el día que los pillabas. Desde luego, en España, la corriente socialista marxista que existía en el PSOE de pacífica no tenía nada. Volviendo al epicentro de la pandemia, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, reconocidos socialistas alemanes fueron los hermanos mayores y la inspiración intelectual del nacionalsocialismo de Hitler, socialistas como Werner Sombart, Johann Plenk o Moller van der Broek, que ya escribió en 1923 el Tercer Reich, 10 años antes del ascenso al poder del partido nazi y de la fundación del Tercer Reich como tal. Tanto el historiador inglés Roland Butler, en su libro Las raíces del nacionalsocialismo alemán, como el premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, en su libro Camino de servidumbre, publicado en 1944, tratan y desarrollan las raíces socialistas del nacionalsocialismo alemán. Vamos, que no es algo que esté diciendo yo, que se me haya ocurrido a mí y ala, lo suelto aquí y todos están tranquilos. Hace un siglo casi de los hechos y que se escribieron y documentaron estos libros. Al principio del vídeo hemos dejado claro los 5 puntos que unen a todos los socialistas de todas las clases y todas las épocas. Los nazis los cumplen todos, pero hay mucha gente que, como no nacionalizaron todo el sector productivo y permitieron que muchas empresas siguieran en manos privadas, pues los consideran capitalistas y hasta hay gente que los confunde con movimientos liberales o dicen que son, lo llaman neoliberales, cuando ya hemos visto que Hitler se declaró enemigo a muerte del capitalismo. Y cuando alguna vez le preguntaron por qué no nacionalizó todo el sector industrial en Alemania, dijo pues algo así como que usted se ha vuelto loco, ¿quiere usted que arruine Alemania? ¿Para qué voy a nacionalizar empresas si nacionalizamos patriotas? Todos los empresarios que producían en Alemania producían según los intereses de la nación, porque estaba claro lo que le pasaba al que no cumplía los deseos del Führer. Es muy estúpido afirmar, por tanto, que Hitler no era socialista porque consintió que muchas empresas siguieran en manos privadas. Es casi tan estúpido como decir que la China socialista de hoy no es socialista porque sus empresas participan del sistema capitalista. Además, el gobierno nazi nacionalizó sectores estratégicos como la siderúrgica y el armamentístico. Creó un sistema educativo público y gratuito para todas las familias. Prohibió el despido libre y fue el primer país en Europa que implantó por ley las vacaciones pagadas. Reguló y controló los precios de venta y producción de las empresas.
regularon los salarios de todos los trabajadores, hasta sacó una ley antitabaco muy parecida a la que existe hoy en día, convirtiéndose en el primer país en identificar claramente el fumar con el cáncer de pulmón. Los nazis eran nazis, racistas execrables y totalitarios, pero todos sus valores y principios fueron heredados y aprendidos de sus padres. Eran hijos del socialismo y desde luego no defendían ni el capitalismo ni el libre mercado. Todo lo contrario, y al igual que los fascistas, se dedicaron a cambiar la revolución internacional del proletariado socialista y su dictadura por una dictadura nacional y patriótica, apelando a los sentimientos de nacionalismo histórico y a mitos raciales. Su hermano fascista, representado en la figura de Benito Mussolini, influyó muchísimo en la ideología nazi y también en la ideología falangista del régimen franquista en España o en la del régimen peronista en Argentina. Por poner algunos ejemplos, Mussolini, militante socialista desde bien joven, se afilió al Partido Socialista Italiano a los 17 años y empezó a dirigir su periódico Avanti. En sus primeras fases socialistas sí creía en esa revolución internacional del proletariado, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, en la que Mussolini acaba yéndose del partido por discrepancias sobre la entrada de Italia en la guerra. Hasta Lenin lamenta su marcha y envía una carta expresando su disgusto por la pérdida de un activo tan valioso como Mussolini, pero este estaba dispuesto a sacar provecho del descontento generalizado que sufrió Italia tras la humillación en los tratados de paz de Versalles, en los que ninguna de las demandas de Italia se vieron satisfechas, una nación que quedó sumida en la ruina, las revueltas y el descontento popular. Y esto lo aprovechó el fascismo para infundir un sentimiento nacionalista y patriótico que acabó cristalizando en la marcha de los fascios de combate de Mussolini, los camisas negras sobre Roma y en la toma de poder en octubre de 1922. Y ya para concluir, si nos fijamos de nuevo en el mapita de antes, podremos ver que de izquierda a derecha hemos trazado una separación clara entre todos los hijos del socialismo. Así queda más definido lo que se entiende por extrema derecha y extrema izquierda hoy en día. Ninguno de estos movimientos, aunque lo intentan constantemente, pueden negar sus orígenes racistas y supremacistas, en los que basan su ideario para promover un discurso de odio rancio y decadente en pleno siglo XXI. Así que ayúdanos a pararlos, comparte estos vídeos, dale a like y suscríbete al canal, que no te cuesta nada y a nosotros pues nos motiva a seguir trabajando. Y recuerda, socialismo es miseria. Suscríbete, dale like, suscríbete.